todo pronto para comenzar esta mesa internacional. Vamos con los saludos. Susana Mangana, ¿cómo andas, Susana? Buen día, buenas tardes para vos. Sí, buenos días, Romina, ¿qué tal? A todo el equipo, Emiliano, Leo, Gonzalo, un gusto reencontrarme con tantos amigos después de tanto tiempo. Bueno, y desde España nos vamos a París, ahí saludamos a Leo Harari. ¿Cómo andás, Leo? ¿Todo bien? Buen día. Buenas, muy bien, finalmente con un poco de primavera por aquí. Acá ya dentro de fronteras, Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Cómo andás, Gonzalo? Buen día. Muy bien, muy contento de ver de vuelta estas caras amigas y a ustedes dos, que hace un tiempito que no los veía también. ¿Vamos a los temas que tenemos para conversar hoy? Vamos. Adelante. La gira del presidente Donald Trump por el Golfo Pérsico, que culminó el fin de semana pasado, marcó un giro significativo en la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio. Tradicionalmente, Israel ha sido considerado uno de los aliados más cercanos de Washington en la región. Sin embargo, en esta ocasión, Trump optó por avanzar en cuestiones clave como el acuerdo nuclear con Irán, la situación en Siria y Yemen y la relación con los países del Golfo, sin consultar ni coordinar con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Esta decisión generó tensiones y cuestionamientos sobre el futuro de la alianza entre Estados Unidos e Israel. Por su lado, Trump considera a los países del Golfo como lugares confiables y con una riqueza considerable para hacer negocios. The birth of a modern Middle East has been brought by the people of the region themselves. El nacimiento de un Medio Oriente moderno ha sido obra de los propios habitantes de la región, de personas que están aquí, que han vivido aquí toda su vida y que han desarrollado sus propios países soberanos, han perseguido sus propias visiones y han trazado sus propios destinos, decía Trump. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener esta movida de Trump? ¿Abrirá nuevas oportunidades de diálogo entre Estados Unidos y países tradicionalmente enfrentados a Israel, como Irán o Qatar? ¿Cómo repercutirá en el equilibrio de poder en Medio Oriente? ¿Quién quiere romper el hielo? Bueno, dale, Susana. voy yo. Bueno, yo soy muy crítica de este tipo de movidas, ¿no? De gira que ha hecho Trump, porque evidentemente lo que nos está diciendo es que lo que importa son los negocios y no se ha hablado nada de derechos humanos. Es decir, ha sido una oportunidad perdida tanto por el presidente de la nación más poderosa todavía, por lo menos por ahora, del planeta, Estados Unidos, como también por las propias monarquías de los petrodólares en el Golfo Pérsico, que a cambio de tan cuantiosas inversiones que van a hacer, según se ha dicho y según se ha declarado por el propio Trump, algunos de esos acuerdos ya estaban en camino, ya estaban firmados de antes, pero lo importante es que no se ha dicho nada, se ha pasado de puntillas por cuestiones como los derechos humanos. Tú decías que bueno, se está reactivando el acuerdo nuclear con Irán, se encontró en Arabia Saudí bajo los auspicios de quien es el príncipe heredero del reino de Arabia Saudí, pero que también es el culpable de haber ordenado el asesinato, la tortura y ejecución y desaparición del periodista Khashoggi, no lo olvidemos, Mohammed bin Salman, MBS, conocido por su acrónimo. Pues fíjate que una vez más nos demuestra Trump que los derechos humanos, la dignidad humana, esos valores que antes, por lo menos en el plano discursivo, en la narrativa también de Estados Unidos y de su diplomacia estaban presentes, pues hoy no significan nada. Hoy son negocios, el dinero, el business is business. Lo primero es hacer dinero tanto para el país como también para sus negocios familiares, porque recordemos que Trump le ha arrancado el compromiso a países como Qatar o Emiratos Árabes Unidos de que van a invertir en sus torres Trump, pero también en los negocios familiares, las inmobiliarias que tiene él, sus hijos, su yerno. Entonces es muy triste, ¿no? Porque uno tiene que preguntarse si Estados Unidos no hace hincapié en los derechos humanos, ¿quién está timoneando, quién está dirigiendo el timón moral de este mundo que nos están dejando entre todos? Y por otro lado yo decía, y luego podemos seguir con esto, según lo que digan mis compañeros de tertulia, a mí me parece que es una oportunidad histórica, reparto culpas aquí hacia los países ricos del Golfo Pérsico que no han hecho absolutamente nada por hacer valer estas inversiones y decir, puesto que tú quieres nuestro dinero, nosotros te pedimos a cambio, por ejemplo, que exija a Israel el fin de esta guerra que ya no tiene ninguna justificación posible
posible, porque es una cuestión de decencia moral, ¿no? El decir no se puede seguir matando de hambre a una población civil, no se puede seguir masacrando a la población palestina, a la cual se la ha deshumanizado de todas las maneras posibles, y por tanto no han exigido un mínimo, como por ejemplo que Estados Unidos deje de vetar el ingreso como país de pleno derecho de Palestina a Naciones Unidas, lo cual no significa que se resuelva todo el conflicto, pero por lo menos obligaría a Israel a cambiar de actitud. Pero ya nos lo dicen los propios ministros de Netanyahu, que saben que pueden masacrar a la población porque el mundo se lo está permitiendo. La comunidad internacional sigue en silencio, permitiendo esta masacre un día y otro también. Mueren de una media entre 70 y 100 palestinos todos los días, todas las noches, en bombardeos sin misericordias, y el mundo no se inmuta. Y esto lo pagaremos caro, ¿no? Porque esto significa nuestra propia pérdida de moral, ¿no? Como comunidad internacional. Ese es el primer apunte que tengo que hacer: los negocios, los silencios y las consecuencias de estos silencios. Leo, ¿vos cómo viste esta gira de Donald Trump? Yo comparto lo que dice Susana. Pienso que tendríamos que haber invitado a la tertulia hoy también a algún promotor inmobiliario, Sí, que nos hubiera ayudado a entender qué pasa por la cabeza de este señor. Es bastante grueso que sus intereses personales están ahí, pero también es bastante grueso que hay otra forma de operar las relaciones entre los países a nivel internacional, que ya no es una anécdota, sino que es refleja una visión del mundo. Una visión del mundo en la que el que puede lo impone, una especie de realismo primario, primitivo, en el cual las cosas se dirimen por relaciones de fuerza o por intereses muy fuertes. Y la bandera para negociar de Trump son los intereses inmediatos. Yo llego a pensar a veces, y me horrorizo de mi propio cinismo, pero de que están dejando alargar la agonía de Gaza para que haya tiempo suficiente a demoler todos los edificios, porque están pensando en que es más barato después construir las torres, los hoteles y los campos de golf sobre ese territorio que va a estar vaciado de su población. Hay algo de eso. Ahora, está bien también tomar en cuenta, yo creo lo de los principios a veces es como una marca publicitaria nomás, no va más allá que la declaración y el intento de convencer a la gente sin más. Pero en el caso ahora estamos viendo algo que es todavía más grueso. Después del asesinato de Khashoggi, ¿qué hizo Arabia Saudita? Y campeonatos mundiales, se compró el golf, se compraron los Fórmula 1, trajeron a buenos jugadores de fútbol, y mostraron... La diplomacia deportiva, Leo, es lo que tú dices. Claro, pero está haciendo todo junto. ¿Y qué pasa? Que la comunidad internacional lo normaliza y finalmente Trump incluso estuvo hablando bien cuando llegó a Arabia Saudita, hablaba de su amigo, el principito asesino, como si fueran amigos, cuando su antecesor, Biden, decía que era alguien para aislar de la sociedad. Finalmente hubo tapiz rojo para donde quieran ir, lo que muestra un poco el estado general del mundo. Ahora, ¿va a cambiar algo? Es posible que cambie, porque históricamente, si ves, hay dos países en la región que se han permitido todo con la solidaridad de Estados Unidos, que son Arabia Saudita e Israel. Israel se justifica porque es la plataforma del Occidente en el Oriente, porque es una civilización que corresponde al discurso de la posguerra, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, de la modernización, etcétera, y que sirvió y sirve de base para los Estados Unidos. Y Arabia Saudita ha sido estratégico desde hace mucho tiempo, fundamentalmente por el petróleo. Yo no sé si se acuerdan cuando el atentado a las Torres,
y al Pentágono, de la cual 18 de los 19 terroristas eran sauditas, se bajaron todos los aviones que estaban en vuelo en Estados Unidos, tenían que aterrizar en el aeropuerto más cercano, y hubo una autorización especial para el avión de la familia de Bin Laden, para que pudieran irse del país. Se habló mucho los primeros días y después había tantas otras cosas para hablar y se han olvidado, pero ya los sauditas tenían coronita dentro de Estados Unidos, a pesar de todos los discursos democráticos que en aquel entonces eran parte de la política internacional. O sea, yo veo que eso es un intento, primero de todo, de Trump de meter más ruido y confusión porque está el asunto de la guerra comercial que no le sale como quiere, y por los problemas internos en Estados Unidos que no podemos minimizar, porque hay resistencia. Hay de los 400 decretazos que se mandó, hay 60 o 70 que están en los juzgados paralizados, hay otros que están frenados por comisiones del Senado, es decir, hay un revuelo grande. Entonces esa era una iniciativa rápida. Algunas cosas, y ahora entro en el tema, realmente concretamente están pasando cosas que son muy duras. La manera de bendecir al nuevo gobierno de Siria es realmente desestabilizador en la zona. No estabiliza, desestabiliza. Hay una parte de Siria que está ocupada por Israel, los Altos de Golán. Israel estuvo bombardeando la capital hace unos días, nada más, hace unos días. Y al mismo tiempo, ahora está todo bien, levantamos las sanciones. Sí, fue un yihadista de Al-Qaeda, pero... Ahora se viste de traje, Leo. Como ahora se ha rasurado un poquito la barba y se pone un traje al estilo de Massimo Dutti o Zara, ya es occidentalizable. Lo que muestra un realismo cruel, una especie de pragmatismo que va más allá de cualquier escrúpulo. Porque ya no es el hecho de que no se dejan de defender la democracia, es el hecho de que está rediseñando el Medio Oriente sin tomar en cuenta su socio principal, que es Netanyahu, y me parece bien que no lo tomen en cuenta, pero no lo toman en cuenta por las buenas razones. Y se abre una incógnita sobre Irán que me parece que se va a transformar en el problema principal, porque Irán es el otro polo frente a Arabia Saudita, pero ahí Susana tiene todo el terreno más claro. Yo más bien paseo más por los alrededores acá. Sí. Me gustaría profundizar en eso, Leo, Susana, de por qué Trump va por su cuenta, ¿no? ¿Por qué ignora a Israel, por ejemplo? ¿Qué significa eso de desconocer posiciones, rechazos, resistencias que Israel tiene, por ejemplo, al vínculo con Siria, por ejemplo, al vínculo, las negociaciones con Irán? Bueno, a ver, puede que haya una resistencia, pero no estemos tan seguros de que ya no lo ha hablado antes. Recordemos que Netanyahu ha visitado ya a Trump en la Casa Blanca y seguramente han hablado de todo. Hubo dos reuniones en la Casa Blanca, ¿no? Claro, entonces no necesariamente se tienen que haber acordado estas cosas el día anterior a la salida de gira. Quiero decir que eso no lo sabemos. Pero además forma parte de este pragmatismo que tiene Trump, de que él negocia persona a persona. Él desconoce los canales diplomáticos tradicionales. ¿Quién dirige hoy la política exterior de Estados Unidos? Evidentemente parecería que es un estilo de liderazgo personalista. Es Trump y su visión de lo que es aquella parte del mundo, de cómo él puede hacer negocios y cómo puede firmar una carpeta, un memorándum hoy, un carpetazo hoy, como decía Leo, y mañana se puede desdecir. Pero además, al estar negociando con el presidente interino, el ex yihadista buscado y cuya cabeza tenía precio en Estados Unidos, hoy sí es occidentalizable. Entonces puede negociarse con él, por ejemplo, que no se acerque más a Irán, que es algo que le interesa también subsidiariamente a Israel. Quiero decir que no tenemos que estar tan seguros de que está ignorando a Netanyahu. Por otro lado, Trump tiene la visión que tiene de cómo hacer las cosas. Se ha dejado embaucar también, o se deja atrapar por ese nuevo lujo, por la opulencia de los países ricos del Golfo Pérsico, porque es lo que a él le va, ¿no? Los complejos de golf que le ha arrancado la promesa a Qatar que va a construir. Pero claro, el problema con Siria es
que le va a levantar las sanciones porque es una manera, que nadie se opone a ello, porque es una manera de permitir que el gobierno actual pueda iniciar un camino hacia la reconstrucción, recuperación de la economía. Pero está siendo ciertamente una tarea muy ardua, porque las fuerzas progubernamentales de ahora están atosigando, están hostigando a las minorías religiosas, entre ellas principalmente la drusa, que está muy dividida. Aquellos que viven en los altos del Golán, ocupados por Israel desde el 67, y otros que tienen lazos familiares históricos con los drusos que viven en Israel, no tendrían mayor problema en que en Israel, siga siendo su mayor defensa. Por eso justifica también Israel que está bombardeando Siria. Pero nada que ver, en realidad no es esa la razón por la que se está bombardeando, como decía Leo, Siria. Lo que ocurre es que ahora se están cobrando revancha estas fuerzas progubernamentales de aquellos grupos que entienden que eran aliados del régimen de Al-Assad. Por tanto, unificar al país es una tarea muy difícil y no sabemos Al-Shara si realmente lo va a poder conseguir. Vamos a Gonzalo, que todavía no intervino, y sobre todo para ver esto de la forma como procede Trump, esta gira que Trump llevó adelante y cómo maneja sus criterios en esa zona. Bueno, yo la verdad es que a medida que iban hablando Susana y Leo, me iba así haciendo tic en mi mente de decir, bueno, esto ya está dicho, esto no lo puedo repetir, esto otra vez, esto está dicho, y siguió, me dejaron sin nada. Yo estoy de acuerdo con lo que dijeron ellos. Creo que lo único que me dejaron que fue el alto al fuego con los Houthis de Yemen, que fue lo único que no mencionaron, que yo creo que es importante también, que él haya decidido esto sin consultar, aparentemente, con Netanyahu, porque Houthis le siguen tirando misiles todos los días, y él hizo un alto al fuego unilateral. Y de todo lo demás, yo sinceramente estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Para decir algo general, yo creo que el señor Trump no entiende el fondo de los problemas. Yo he llegado a esa conclusión. No lo entiende y no lo quiere entender. Él va tomando decisiones. Generalmente toma decisiones grotescas y a la mañana siguiente toma otra decisión grotesca, pero entonces en un tema totalmente distinto, con lo que la gente queda descolocada sobre hacia dónde va el señor Trump. Yo no sé si el señor Trump sabe dónde va. Aparte, lo que ya fue mencionado, de hacer esta especie de combinación entre lo que son los intereses de los Estados Unidos y los intereses privados de él y de sus compañeros multimillonarios. Cómplices. Sí, sus socios, yo qué sé, pero es difícil de entender. Otra cosa que me dejaron sin mencionar, tanto Susana como Leo, fue el avión de 400 millones. Sí, bueno, de regalo. Claro. Pero digo, qué regalito. Y aparte, qué regalo más raro. Aclaremos eso para los oyentes, ¿no? Es el nuevo Air Force One. El nuevo Air Force One, que se lo regaló. Ahora, yo no sabía que estos Emiratos Árabes producen aviones, y sé perfectamente que no los producen. Y es Qatar, Gonzalo, es Qatar el que se lo ha regalado, ¿eh? Qatar, sí, Qatar. Peor, porque Emiratos Árabes todavía es una especie de socio, pero Qatar siempre fue un opositor. Qatar es el que lleva la voz cantante de Hamas en las negociaciones. Y que le regalen Air Force One a Trump es insólito. Y yo pensé, y bueno, lo habrán hecho hacer en Boeing, en Estados Unidos, así que no hay ningún problema. No sé dónde lo hicieron. Será Airbus, no sé qué será ese Air Force One, pero yo sé que Qatar no produce aviones, y mucho menos un avión de esa categoría. No, la historia es interesante y da para otro día. En grandes titulares, Trump estaba preocupado ya hace tiempo porque el Air Force One que tiene o que tenía hasta ahora la Casa Blanca era viejo, ¿no? Era de hace 35 años. Había que actualizarlo. No era posible comprar uno con la velocidad que él quería, encargándolo desde cero a Boeing.
Y finalmente la solución termina estando con este avión que Qatar había comprado en su momento. O sea, es un avión propiedad de Qatar, encargado a Boeing y equipado con determinadas características de lujo, etcétera, y que no había logrado colocar. Era un avión que estaba pendiente, estaba disponible, y ese avión es el que finalmente se regala, y todavía falta mucha información sobre eso, se regala al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces es de Boeing, entonces sí lo hizo Boeing. Lo hizo Boeing con un equipamiento especial solicitado por su cliente en Qatar, ¿no? Ayer en CNN dijeron que no era hecho en Estados Unidos, y me pareció insólito. Pero a mí me gustaría, Gonzalo, para darte pie a algo, a mí me parece que es importante, porque podemos comentar cada uno de los regalos, cada uno de los negocios que se han firmado, que algunos son, digamos, buenas intenciones y habrá que ver cómo se aterrizan. Pero a todo esto que decís, cómo funciona Trump, cómo está haciendo las cosas, yo creo que cuando un presidente de Estados Unidos sugiere, por ejemplo, como hizo durante la gira, que habló también de la no reunión entre Zelensky y Putin en Estambul, y dijo que las guerras, en realidad, dice, nada va a ocurrir, nada importante va a ocurrir hasta que yo me reúna con Putin. Bueno, cuando las guerras se resuelven en función de sus tiempos, los de Trump y sus protagonismos, lo que realmente está quedando en segundo plano ya no es solo Ucrania, Gaza, sino que es la propia dignidad humana. Entonces, a mí me parece que ¿quién va a confiar a partir de ahora, con este pragmatismo que nos pone en la cara, en la jeta Trump, quién puede confiar mañana en que la democracia, los derechos humanos volverán a importar? Y yo sé que esto es un discurso que no cotiza al alza en bolsa, pero como tertulianos, como personas que estamos también formando opinión, me importa poner esto en el centro, ¿no? Me parece que es algo que nos debería preocupar a todos. ¿Hacia dónde va ese liderazgo de Estados Unidos, que hoy no se negocia en embajadas, sino se negocia en las Big Tech, en las grandes tecnológicas, con un Emiratos Árabes Unidos que va a poner 25 kilómetros cuadrados para crear la empresa, la ciudad empresa más importante de inteligencia artificial fuera de Estados Unidos? Pero Susana, si él dijo, para agregar a lo que estás diciendo, dijo en Riad que personas de diferentes naciones y credos viven en este nuevo liderazgo fantástico árabe, personas de diferentes naciones y credos viven juntos gracias a esos líderes nuevos que tienen estos países, que construyen en vez de bombardear ciudades. Claro. Es un mensaje. Digo, pero es que realmente es patológico lo de ese señor. O sea, él dice, yo no sé si él entiende. No entiende, pero tampoco las barbaridades que hace. Estoy empezando a pensar. No es ningún bobo, porque fíjate que estudia a fondo las cosas antes de decir. Sí, pero si creía que España era, en los BRICS la S era para España, vamos, está todo claro. Pero amén de eso, cuando habla de Gaza, cuando habla de lo que está pasando allí, dice, vamos a hacer muy buenas cosas allí, dice, porque mucha gente está muriendo, como deslindándose de la responsabilidad de admitir que Israel está bombardeando con armas sofisticadas que le envía todo el tiempo, constantemente, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo Estados Unidos. Entonces es de una grosería, es de una obscenidad todo lo que está pasando, pero de un lado y del otro, porque hay que repartir esas culpas. Trump está liderando este nuevo orden mundial que no sabemos hacia dónde nos lleva. Sus nuevos amigos son estos poco democráticos países, porque su bagaje democrático en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos, es muy cuestionable. Y entonces, ¿qué pasa con la Unión Europea? Que está desaparecida. Estamos todos preparando la mochila de seguridad. Aquí en España discutiendo todavía el apagón de hace 15 días. Discutiendo además cómo a un PP le sirve votar, por ejemplo, en Eurovisión, pagar para que la gente vote a Israel y que pueda de esa manera hacerle daño políticamente a Sánchez. Estamos en un mundo desquiciado realmente, donde la gente no sabe ya qué es verdad, qué es mentira, pero además ha perdido una brújula moral, que es lo que a mí me preocupa. Esa brújula de la dignidad humana, de los derechos humanos, de hacer valer las instituciones, de hacer valer el multilateralismo, que ya sabíamos que Trump lo iba a amenazar, pero es que ahora lo está torpedeando por todos lados. Y encima crece la extrema derecha en Europa. O sea, estamos de parabienes. ¿Me permitís, Emiliano, si puedo? Sí, adelante, claro. Yo creo que podemos caer en una trampa de la cual debemos cuidarnos mucho, porque tenemos buena conciencia y nos indignamos, y entonces le atribuimos al otro o que no entendió,
o que es un tarado, y en realidad sí entendió y no es un tarado. Está haciendo un discurso que a nosotros nos resulta repugnante. A mí, personalmente, me quita el sueño ver lo que está pasando en Gaza y me indigna de ver la manera en que desprecian a la humanidad estos riscachones malditos buscando cómo hacer más plata. Pero no es irracional lo que hacen. No. Tiene sentido para ellos y hay una masa muy grande de gente esperanzados con que lo que dice sea mejor que lo que tienen, porque lo que tienen no vale mucho. Y estamos en un cambio real de civilización, en un pasaje de una civilización que se rediseñó a las apuradas sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial y que correspondía también con un ciclo de expansión del sistema capitalista a nivel internacional que está medio terminado. No está terminado del todo, por eso los pataleos del principal protagonista en esta historia corresponden a las dificultades reales que tiene el sistema para responder a las necesidades de la humanidad. Lo que hacen es inhumano, pero es racional para defender las oligarquías, los que han acumulado enorme cantidad de recursos y lo que ya tiene Estados Unidos en el mundo, bases militares en todas partes, sistema financiero bien agarrado, el mercado más rico del planeta y el ejército 10 veces más poderoso que el de todos los demás. Lo tienen. Y la manera de defenderlo no es con los derechos humanos, no es con la justicia social, no es con el espíritu de cooperación, sino es pateando fuerte, golpeando, diciendo cuestiones que saben que son totalmente banales y cínicas, pero las que le permiten tener una base atrás para seguir. El vicepresidente de los Estados Unidos en ese sentido, Vance, que parece un idiota, es un tipo que tiene una reflexión muy interesante y son grandes manipuladores de las masas y están defendiendo su sistema. Pero no es una falta de comprensión, es una toma de posición sobre el contexto actual buscando un nuevo orden mundial. Y que en última instancia no es culpa de ellos, sino de aquellos que los votan y los colocan en ese lugar. Porque como tú dices, lo que ahora devuelve a Estados Unidos es esta idea de que él ha ido a una gira y trae muchos negocios para el país, del orden de, bueno, una billonada, ¿no? No sé si son ya más de 2 billones de dólares que ha firmado de acuerdos, ¿no? Sí, pero billones. No se sabe lo que es, Susana. No se sabe. Sí, es verdad, no es transparente tampoco. 60 acuerdos de tratados con India, con China, pero tampoco se saben lo que son. Claro. ¿Cuáles son las inversiones que trajo? ¿Qué le pusieron? $2.000 millones de dólares en su criptomoneda, puede ser. Claro. Pero eso no tiene ningún valor. Bueno, Arabia Saudí se ha comprometido a gastar 600.000 millones de dólares, casi todo va dirigido a la industria de la defensa, con lo cual están felices en las armamentísticas, en todo lo que es esa carrera, no sé, Arabia Saudí contra quién se está defendiendo, pertrechando, digamos, pero también van a invertir en inteligencia artificial porque saben que el petróleo se acaba y ese es como el nuevo rumbo a seguir, en energía, en aviación. Entonces, bueno, ahí ves cómo también la democracia no tiene ningún valor. Cuando dicen, no, es que tenemos que defender a Israel porque es la única democracia en Oriente Medio. No, no es así, claro. Porque después la democracia no le importa. Porque cuando visita allí se estrecha la mano con los que no son demócratas, como son el rey de Arabia Saudí, su hijo, el heredero, o también los emires de Emiratos Árabes Unidos. A Trump la democracia tampoco le importa. Por eso no le interesa. No le importa la democracia si las elecciones las gana él. Exactamente. Si las elecciones las pierde él, tampoco le importa la democracia. Es decir, yo en lo único que estoy de acuerdo con Leo es que sí, Trump es un síntoma de un mundo que se estaba cayendo a pedazos porque los valores de los cuales ya hemos hablado en general y que yo reivindico que siguen siendo los valores justos y el único camino por el cual la humanidad puede avanzar. El Trump es un síntoma. Ahora, que él tenga un plan y una estrategia de hacia dónde va este nuevo mundo, que él supuestamente quiere crear, pero yo creo que no tiene ni idea, porque él no entiende el fondo de los problemas.
Sinceramente lo creo. No, además mira por un prisma, Él no podría, porque además yo recuerdo cuando una alta funcionario de Naciones Unidas iba a viajar a un país para tocar los determinados temas de ese país, había que hacerle unas preparaciones tremendas, se llevaba una Biblia de cosas que había que estudiar muchísimo, cuáles eran las preguntas que le iban a hacer, cuáles eran las preguntas que él debía evitar, cuáles son las respuestas que es decir, había toda una cosa. Este señor pasa de un tema a otro, se contradice abiertamente, claro, pone tarifas del 125% y luego la retira. Y en la mañana siguiente la saca y dice que las va a volver a poner. Es decir, los mercados van para todos lados. Yo creo que este señor sinceramente no sabe lo que está haciendo. Ahora, se debe estar llenando los bolsillos de dinero y su familia también, posiblemente, pero no me lo pongan como un ejemplo de un nuevo mundo que está saliendo con nuevos valores. El ejemplo no es lo que quiere. Permitime una precisión sobre lo que estamos hablando. Que te corrijas. Mira, ahora me voy a poner de rodillas para que me escuchen. Claro. No. Existe una cosa que se llama Programa 2025, que lo hizo la Heritage Foundation, en el que participaron un par de centenares de personas, de los cuales 140 habían ya sido contratados por Trump en algún momento de su primer mandato. Y echó la mitad ya, sí, ¿verdad? Sí, se pelearon, se dijeron todo lo que quieras. Él actúa aparentemente de manera desordenada, pero existe un proyecto, existe más que eso, porque está la Rand Corporation, $600 millones de presupuesto para consultores, pensando estrategia para el ejército de los Estados Unidos. Existe un proyecto de salvar el sistema y de reordenar el mundo de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Era necesario un tipo fuera de normas para eso, y eso apareció Trump. Leo, él ¿sabes? perdón, termino ahí. Sí. Va para adelante, va para atrás y está creando. Eso es parte misma de lo que pasa. De su manera de hacer. Pero claro, es lo que pasa con todos los sistemas decadentes. No hay ninguna novedad. La Unión Soviética no la tiró abajo nadie, se desplomó, se cayó hacia adentro de su sistema. Y buena parte de lo que está pasando en Estados Unidos es que se está cayendo dentro de su propio sistema. Ojalá. No, yo no tengo nada en contra, imagínate. Pero si Leo, yo pudiera tener algo en contra. Pero Leo, tú que estás en Francia, igual que yo aquí en España, lo vemos, es decir, porque llegó Trump y empezó a decir a los socios europeos que ya dejaron de ser sus socios, de que realmente se burlaba de ellos o los trataba de manera despectiva, ¿no? Decían nasty, este tipo de cosas, o llegó a decir que la Unión Europea se forjó para joder a Estados Unidos, o sea, para fastidiar, dijo Sánchez, intentando mitigar la palabra, pero realmente es mejor decir lo que él dijo y punto, no hacernos cargo nosotros. Pero yo creo que como llegó Trump y los europeos se despertaron con que de repente el tío Sam ya no era su gran protector, es que ahora hemos empezado en esta carrera a lo loco de debatir los presupuestos para el rearme, para modernizar la defensa, por si tenemos que volver a instaurar la mili obligatoria, el servicio militar, etcétera, que ya Alemania lo ha hecho desde la agresión de Putin a Ucrania. Entonces, es rupturista con ese modelo de diplomacia multilateral que teníamos antes, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, también cuando su primer mandato, pero es verdad que a las bravas consigue que otros, como te desconcierta con los aranceles, entonces se tienen que poner las pilas en Bruselas para ver de qué manera coordinan una respuesta a Trump. Entonces eso también habla de qué dormidos estamos en la Unión Europea, es realmente una miopía, una anestesia que teníamos encima, que realmente clama al cielo. No sé cómo lo ves tú desde Francia, pero Macron ha querido liderar un poquito ahora que ve que el barco hace aguas con Estados Unidos, pero a Macron le falta fuelle y le sobran problemas dentro de casa también. Bien. Esto de algún modo remite al tema siguiente, al tema 2. Vamos entonces poniendo la pausa por acá. Antes de cerrar, vuelvo sobre el avión presidencial, que Donald Trump, Estados Unidos, acaba de recibir de donación del gobierno de Qatar, ese que le intrigaba a Gonzalo hace un rato. Recuerden, Trump entendía ya desde su primera presidencia que era necesario renovar
esa nave muy vieja, que tenía más de 35, 40 años, que ya debía haber sido sustituida. No había forma de conseguir una en los tiempos que se requerían. Bueno, ¿cuál es la solución? Esta donación. Marcelo, desde la audiencia, nos aporta más datos. Está bueno el resumen porque de alguna forma sintetiza lo principal. Hay un artículo publicado por The New York Times ayer que tiene todos los pormenores, pero acá esto está bien sintetizado. La aeronave en cuestión es el 747-8 con matrícula A7ABJ, cuyas siglas remiten al ex primer ministro catarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Este jet fue adquirido en 2012 por unos 367 millones de dólares, aunque su precio real fue aún mayor porque se le aplicó una transformación que insumió 3 años para convertirlo en una mansión voladora de 89 plazas, equipada con dormitorios, salas de reuniones, decoración exclusiva, todo eso diseñado por la casa parisina Cabinet Pinto. Para este ostentoso avión, que alguna vez fue símbolo de poder y prestigio en los cielos, ese avión hoy resulta un exceso sin sentido. Qatar lleva años intentando venderlo sin éxito. Anoto yo al pasar, el informe del New York Times señala que en el año 2018 Qatar donó uno parecido a Turquía. Uno similar a este se lo donó a Recep Tayyip Erdogan para sus vuelos internacionales. Entonces, hoy, de algún modo, dicen las crónicas, este súper lujoso avión era un clavo, entre comillas, para Qatar. Regalarlo podía ser una salida práctica ante los altísimos costos de mantenimiento y almacenamiento. Como indicó el consultor de aviación Linus Bauer, se trata de una estrategia creativa de eliminación y un adiós a un modelo de diplomacia aérea cada vez más cuestionado. Creo que de esta manera se entiende un poco más. No saben lo que están haciendo. Muestra aún más lo ridículo que es, en donde hubo plata sucia, es con el asunto de los bitcoins, porque ahí pusieron 2.000 millones de dólares que en realidad van directamente, que son dólares de verdad, a cambio de humo informático. Pero está muy bueno eso. Pero os dais cuenta, Leo, que le regalaron un clavo. Pero es una obscenidad que ni un lado ni otro aprovechen este momento histórico para decir, bueno, tú me das esto y yo a cambio tengo que darte lo otro. O sea, es increíble. Estamos en manos de unos terratenientes una vez más y están muriendo la gente de hambre. Hay guerra civil en Sudán. En Yemen no levantan cabeza. Me hablan de los hutíes como si pudieran arañar a alguien. Realmente es tristísimo, porque en el fondo los hutíes es hablar del brazo extenso de Irán allí, ¿no? Pero yo digo, realmente, ¿hacia dónde va este mundo? Es muy triste para mí. Como profesora que tengo que instruir sobre estos temas, me cuesta cada vez más explicarle a los alumnos si realmente vale la pena hablar de cuestiones como derechos humanos, Naciones Unidas, que ya sabemos que mal con ella, pero peor sin ella también, con lo cual, muy triste. Es el futuro. Alberto dice que falta en esta mesa Gustavo Calvo, escudero de Trump, que seguramente equilibraría estas discusiones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo extrañan? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno. No quiso venir. Bueno, está en Esfera Global, lo pueden escuchar ahí, no hay problema. Yo cada vez lo defiende menos, te voy a decir. Sí, defender a Trump, no sé, hay que buscarle mucho la vuelta para seguir defendiéndolo. Hace 6 o 7 años que estamos peleándonos y por suerte ha evolucionado mucho. Con Gustavo volveremos en otra de estas ediciones de la Mesa Internacional.